Hoy día esta presentación tiene por objetivo mostrarles a ustedes, contarles a ustedes acerca de qué son los polímeros y las implicancias que estos tienen en algunos procesos tecnológicos o las aplicaciones que tienen, que es una aplicación muy diversa y variada. Ahora yo solamente voy a comenzar con una introducción muy general, pero después me voy a contextualizar solo en sistemas llamados polielectrolitos, que son un tipo de polímero, y sus aplicaciones o potenciales aplicaciones que pueden tener estos nuevos polielectrolitos en nuestra vida. Si uno se detiene un minuto y empieza a mirar a su alrededor, nosotros estamos rodeados de materiales a base de sistemas poliméricos. Como por ejemplo podemos ver en la imagen esta, que están los juguetes, hay un auto, zapatillas, todos estos objetos están formados por sistemas poliméricos. Desde ahí entonces es importante los polímeros en nuestro quehacer diario. Y un poco para saber de ello vamos a comenzar con su definición. ¿Qué es lo que es un polímero? Un polímero es una macromolécula, es decir, una molécula muy grande que está formada por monómeros. Estos monómeros también se llaman unidades monoméricas. Si ustedes logran ver en esta imagen, las unidades monoméricas, que están representadas en distintos colores, si estas moléculas se unen y son iguales, es decir, tienen el mismo color, se van a formar homopolímeros. Si tenemos unidades monoméricas que son de distinta naturaleza química, es decir, que están representados por diferentes colores ahí entre verde y rojo, podemos obtener copolímeros. Los copolímeros que uno puede obtener son copolímeros al azar, en donde cada una de las unidades monoméricas se une en forma aleatoria. Y también podemos tener copolímeros alternantes, donde se unen de manera secuenciada cada una de las unidades monoméricas, como también podemos tener copolímeros en bloque, donde se une un bloque de un tipo de monómero con otro bloque del otro tipo de monómero. Dentro de los sistemas poliméricos, nosotros nos encontramos con polímeros sintéticos y con polímeros naturales. Dentro de los sintéticos, es todos aquellos que se sintetizan y, bueno, son lo que acabo de mostrar en la diapositiva anterior, como también tenemos los polímeros naturales. Los polímeros naturales, ahí encontramos nuestro ADN. Nosotros también estamos hechos a base de... o sea, nosotros tenemos en nuestro cuerpo materiales poliméricos, que son los polímeros naturales. Eso es por dar algunos ejemplos de polímeros naturales, porque hay otros polímeros naturales también. Dependiendo la estructura que tengan estos sistemas poliméricos, por ejemplo, un polímero lineal, como es el caso del polietileno de alta densidad, este se utiliza para la fabricación, por ejemplo, de estos envases de residuos o de las basuras que nosotros conocemos, y ahí se utilizan polímeros lineales. También encontramos polímeros en el caso de las bolsas. Las bolsas principalmente están hechas a base de polietileno de baja densidad, y este es un polímero que se usa, que es un polímero ramificado. Ahora, ¿cómo se obtienen estos sistemas poliméricos cuando hablamos de polímeros sintéticos? Para la obtención de estos polímeros, de estos sistemas poliméricos, hay dos tipos de reacciones. Una, reacciones de policondensación, y por otro lado también tenemos las reacciones de poliadición. Ahora, entre las reacciones de poliadición tenemos algunas que se hacen a través de reacciones donde son catiónicas, otras son vía radicalaria y otras reacciones del tipo aniónico. Este tipo de reacciones químicas nos permiten obtener polímeros sintéticos. Ahora, es importante tener en mente siempre que cuando uno tiene un sistema polimérico y le quiere dar alguna aplicación,
dependiendo del tipo de aplicación, uno también tiene que considerar sus propiedades. Entre las propiedades que uno determina a los sistemas poliméricos o las que tiene que conocer antes de pensar en una potencial aplicación son su peso molecular, porque estos sistemas poliméricos se caracterizan por tener una distribución de pesos moleculares. Es así también que también hay que tener una caracterización en base a su morfología, porque también tenemos polímeros amorfos y polímeros semicristalinos. Como también son importantes la estabilidad térmica de estos materiales. Es así como se hacen sus análisis de termogravimetría. Este tipo de análisis nos da a nosotros información en qué punto estos sistemas se degradan por efecto de la temperatura. Y bueno, y el otro análisis que también se hace es el análisis de calorimetría diferencial de barrido. ¿Qué permite esto? Esto permite obtener sus puntos de fusión, sus puntos de cristalización, dependiendo el tipo de polímero, si ya sea amorfo o sea cristalino, va a tener alguna de estas propiedades que acabo de mencionar. Otra propiedad importante son las propiedades mecánicas. Es decir, uno tiene que también saber las propiedades mecánicas que tienen estos materiales, que son importantes, por ejemplo, cuando uno quiere saber cuánto este sistema se puede elongar, es decir, o se puede estirar hasta su ruptura. Principalmente estas son las propiedades, yo diría, más importantes en el minuto de pensar en alguna aplicación. Si bien es cierto, hay otras propiedades, pero estas son las generales que yo le indico en esta presentación. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, que considerando la gran cantidad de materiales que hay, de materiales poliméricos que hay y su gran diversidad, ha sido necesario tener una identificación a través de códigos. Y lo más probable es que ustedes, cuando tienen algún material plástico que es un polímero, tiene una numeración. En base a esa numeración se nos indica qué tipo de sistema polimérico es y además permite y ayuda al reciclaje de este material. Que hoy en día el reciclaje es un tema que cada día va a tomar mayor relevancia producto de las contaminaciones que estos materiales están haciendo, pero no porque ellos sean dañinos. Si bien es cierto, ellos nos han facilitado la vida. El problema está en que nosotros tenemos que tomar conciencia de reciclar este material, de clasificarlo. Eso es importante. Ahora, un tipo de polímero que es tremendamente importante y es en el cual desarrollo yo mi línea de investigación y trabaja mi grupo de investigación son los polielectrolitos. Los polielectrolitos son un tipo de polímero, los cuales permiten varias aplicaciones, y estos polielectrolitos se caracterizan por tener un grupo ionizable. Es decir, estos sistemas son solubles en agua y al solubilizarse en agua se ionizan, o sea, generando iones. Dentro de los polielectrolitos está nuestro ADN, las proteínas también son un tipo de polielectrolito. Nosotros en relación a los polielectrolitos podemos encontrar polielectrolitos catiónicos, como es el caso intermedio, donde tenemos un ejemplo. Tenemos polielectrolitos aniónicos, que es el poliestirensulfonato, que es el que se ve en la primera figura. Ahora bien, con respecto a sus aplicaciones, los polielectrolitos hoy en día han adquirido importancia porque tienen una gran variedad desde hace mucho tiempo, aplicaciones, entre ellas en la industria de la papelera, ha mejorado la adhesión o los aditivos que se utilizan para la fabricación del papel, en la farmacéutica, en las aplicaciones farmacológicas, ya que muchos materiales de estos se utilizan para la liberación contra la droga o en sus efectos, por ejemplo, la unión entre un polielectrolito y una nanopartícula nos permite obtener a nosotros sensores con aplicaciones en
aplicaciones ópticas o electrónicas, por ejemplo, que sirven para detectar algunos compuestos. Y no puedo dejar de mencionar la importancia que tienen estos sistemas, estos polielectrolitos, esta familia de polímeros, en la purificación de agua y en la decontaminación de esta. Así, un proceso importante es la absorción de los polielectrolitos en superficies sólidas. A medida que he ido avanzando en esta presentación, he ido hablando de manera desde lo general a lo particular, en donde aquí me voy a detener un poco porque es en esta área donde principalmente se centra la investigación que se desarrolla en nuestro laboratorio. En nuestro laboratorio nosotros hemos ido empezando desde la ciencia básica a estudiar los fenómenos de absorción de sistemas, como en el caso de los polielectrolitos en superficies sólidas. ¿Por qué razón? ¿Por qué nos ha interesado este tema? Este tema nos ha interesado porque al tener este tipo de sistemas pueden generar una variedad de estructuras, ¿ya? Que nosotros le llamamos nanoestructuras, ¿ya? Y esto puede permitir el diseño de materiales. Entre ellos pueden ser materiales que tengan una respuesta biológica a nivel celular. Por ejemplo, aquí se muestra una imagen donde mostramos un lente de contacto, donde hay una mezcla de un polímero que considera el uso de un polielectrolito, entre otros, y también tenemos, por ejemplo, la modificación de la superficie de los implantes de titanio. Esto es cuando uno habla de una potencial aplicación de estos sistemas de polielectrolitos que pueden ser utilizados en una respuesta biológica a nivel celular. Es así, es importante revisar un poco la parte de la ciencia básica. ¿Y qué es lo que es importante? Lo que quiero indicar en este punto es que desde la ciencia básica nosotros podemos proyectar la aplicación de un material. Siempre hay que tener presente la problemática para poder resolver y poder dar respuesta de manera asertiva con la planificación de una nueva superficie. Entonces, por eso que nosotros nos hemos ido centrando en el hecho de que si nosotros nos planteamos la modificación química o la síntesis de nuevos polielectrolitos, podemos obtener superficies modificadas modificadas por capas o multicapas de polielectrolito, ¿ya? Y con ello podríamos tener el resultado de una película que sea nanoestructurada de diferentes composiciones químicas y arquitectura. Es así como podemos ver en la imagen de abajo, que en el seno, en la parte A de la figura, en la figura A, tenemos ahí una disolución donde tenemos algunas cadenas de polielectrolito. En la parte B vemos cómo estas cadenas se difunden hacia la superficie y en la parte C vemos cómo estos sistemas polielectrolitos se van adhiriendo a la superficie. Evidentemente, estos estudios de ciencia básica son importantes porque aquí se estudian todos los efectos para obtener una superficie y funcionalizada con una potencial aplicación. Por ejemplo, en la absorción de polielectrolito, ¿qué es lo que vemos? Hemos encontrado que es importante el pH del medio, desde donde la macromolécula o este polielectrolito se va a absorber a la superficie sólida, el pH. Otro factor es la concentración de sal, que nosotros la conocemos como la fuerza iónica, ¿ya? Dependiendo de esos factores, entre otros, porque también es importante la densidad de carga, no olvidemos que estos polielectrolitos tienen cargas porque se ionizan en disolución, ya sea carga positiva o carga negativa. Entonces, aquí estoy solamente mencionando algunas propiedades. En la figura siguiente podemos ver cómo la concentración de sal va un poco ordenando el sistema polimérico cuando se absorbe en la superficie y se van obteniendo distintas estructuras. En un caso son estructuras que son nanoestructuras probablemente más rugosas y con menos espesor de la capa. En cambio, a concentración de sal, en donde vemos que la concentración de sal es mucho mayor,
obtenemos un polímero mucho más compacto que se absorbe en la superficie. No así cuando tenemos una adición de sal mucho menor. Es importante indicar que todos estos estudios son complementados con estudios teóricos, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque hay muchos procesos de absorción de estos sistemas poliméricos en superficies sólidas que son muy complejos, muchas veces de explicar o muchas veces de lograr una mejora, que ahí para nosotros los estudios teóricos y computacionales son tremendamente importantes. Es así también importante indicarles que la caracterización de superficie también es importante si nosotros queremos o estamos pensando en alguna aplicación. Entonces, dentro de las técnicas que se utiliza para la caracterización de superficies tenemos la elipsometría. La elipsometría a nosotros nos permite obtener el espesor de la película absorbida de polielectrolito. ¿Por qué es importante conocer el espesor? Es importante porque esta propiedad del espesor de la película de polímero absorbido muchas veces afecta, por ejemplo, en la capacidad antibacteriana de una película polimérica. Aunque hay mucha discusión al respecto, pero sí se ha encontrado que el espesor es uno de los factores que determina muchas veces la capacidad antibacteriana de algunas películas poliméricas. Otro tipo de caracterización es estudiar la mojabilidad y la energía superficial de la superficie. ¿Por qué la mojabilidad? La mojabilidad es importante porque ahí vamos a saber si la superficie que nosotros estamos estudiando interactúa con el componente que queremos incorporar. Y esta mojabilidad siempre se mide con agua, ¿ya? Y ahí vemos dos figuras donde salen dos círculos en negro con distintos grados, es decir, la interacción de la gota con la superficie. En el caso de la figura de arriba, vemos que la interacción no es tan fuerte y forma ángulos de 90 grados, que ya eso nos está indicando que estamos frente a una superficie hidrofóbica. Cuando la gota de agua moja la superficie, estos ángulos son menores y ahí ya nos indica que hay un tipo de interacción con ese disolvente y que encontramos moléculas o grupos funcionales muy similares al agua, que son polares. El equipo, ahí se muestra el equipo, cómo nosotros podemos determinar el ángulo de contacto, que es a través de un equipo de ángulo contacto, ¿ya? Bueno, es importante, aquí quiero dar un ejemplo un poco. Cuando uno está cocinando y usa una olla recubierta con teflón, ¿ya? El teflón es una película que es hidrofóbica. Por lo tanto, si uno le coloca una gota de agua, lo más probable es que la gota de agua se contraiga, como la primera figura que vemos en negro, en donde el agua no tiene afinidad con esa superficie porque es hidrofóbica, ¿ya? Eso es un ejemplo. Ahora, por eso es importante caracterizar la superficie. En tanto, a todas las cosas generales un poco que les he indicado, aquí quisiera hacer como un breve resumen en donde vemos aquí desde los polímeros hacia una potencial aplicación. Aquí, por ejemplo, se plantea de manera muy esquemática que si nosotros tenemos polímeros que se sinteticen o se funcionalicen, funcionalizaciones nuevas, tenemos una matriz, esto, ¿qué es lo que puede permitir? Puede permitir tener nanoestructuras poliméricas con determinadas funcionalidades químicas que permitan la inmovilización de otras moléculas de interés para una aplicación. Ahí están, por ejemplo, hay algunos polímeros que se han sintetizado en nuestro laboratorio que contienen antibióticos, moléculas de antibióticos, ¿ya? Y que estas películas conteniendo estas moléculas de antibióticos han sido estudiadas
como películas antibacterianas. Estos son todos estudios que tenemos nosotros ahora en desarrollo. Si continuamos, también hemos hecho algunos trabajos también asociados a materiales antibacterianos. Por ejemplo, como ya hemos visto que el gran problema que tenemos con el caso, por ejemplo, de las bacterias, es que ellas son muy resistentes, ¿ya? Y además mutan rápidamente. Entonces, al tener en consideración esa problemática, ¿cuál es el desafío que se nos presenta como investigadores? Se nos presenta diseñar un material que sea biocompatible, pero que además tenga la propiedad de que evite la adhesión de las bacterias en la superficie, ¿ya? Y para ello, ¿qué es lo que se propone de solución? Se propone la síntesis de nuevos sistemas poliméricos con algunas funcionalidades determinadas. Por ejemplo, ahí vemos un polianión y un policatión, el que está en rojo. Estos se depositan en forma layer by layer, capa por capa, y esto nos permite a nosotros obtener una superficie antibacteriana. Estas superficies fueron estudiadas, ¿y qué es lo que encontramos? Encontramos que las bacterias se adherían muy poco a la superficie, pero además encontrábamos que estas bacterias, algunas de ellas, morían en la misma superficie producto de la interacción de la bacteria con los grupos funcionales que estaban en la superficie. Otros trabajos que se están realizando en el laboratorio son trabajos que sintetizan sistemas poliméricos ya con algunas características funcionales, ya de tal forma, por ejemplo, cuando tenemos la problemática de la contaminación de los ríos por el uso de pesticidas. Entonces, ¿cuál es el desafío aquí? Como indiqué recién, el desafío es obtener una matriz que tenga algunos grupos funcionales determinados y que estos permitan contener o retener o permitan estabilizar algunos compuestos en disolución para generar algún proceso de degradación de estos materiales cuando están inmersos en agua. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este trabajo? En este trabajo lo que se hace es funcionalizar polímeros con algunos grupos, por ejemplo, azúcares. Y este sistema polimérico lo que ha hecho es, se coloca frente a una solución de sulfato de cobre con otros componentes, y lo que hace este sistema polimérico es reducir al cobre, y posteriormente esta película, este polímero con el cobre se coloca sobre una superficie sólida, y ahí comienzan los estudios de fotodegradación del contaminante, que es el pesticida que algunos pesticidas que se están estudiando en el laboratorio. También hemos hecho otros estudios que también son por efecto de superficie, pero no se absorben en superficie, como por ejemplo se han sintetizado sistemas poliméricos que han permitido la retención de metales o metaloides, ¿ya? Por ejemplo, este es un polímero catiónico que ha permitido la retención de metaloides, por ejemplo, pero también de metales, pero previo a un paso intermedio que se tiene que hacer con los metales, ha permitido también la retención de algunos metales, ¿ya? Y lo más importante es que esta matriz puede ser reutilizada. Y eso también contribuye, por ejemplo, los ríos cuando las empresas eliminan sus desechos a los ríos. Y de ahí sirve para la descontaminación de agua. Finalmente, quería comentar que en lo que estamos trabajando ahora es la modificación de superficies con polielectrolito, pero para la inmovilización de enzimas. La inmovilización de enzimas es un tema hoy en día muy importante en los procesos catalíticos, por ejemplo, en alimentos, entre otros procesos
biotecnológico. Y esta es la última diapositiva que muestro, que es una diapositiva en donde yo comento acá que en el laboratorio nosotros logramos modificar el polivinilcloruro, que es el famoso PVC, que son todas las cañerías que nosotros vemos a base de plástico. Este polímero se utiliza en la fabricación de bolsas de sangre. Para la fabricación de bolsas de sangre se utilizan unos plastificantes. Dentro de este plastificante está el DEP. El DEP normalmente está físicamente unido al PVC, por lo tanto, este plastificante se libera en el medio. ¿Y qué es lo que hay? Hay estudios que han demostrado que este liberarse del medio ha generado algunas enfermedades, sobre todo en neonatos, y en algunos países este plastificante está prohibido. Entonces, ¿qué es lo que se propuso ahí? Fue funcionalizar el PVC con una molécula pequeña, el cual ha dado resultados. ¿Y qué resultados se obtuvieron? Esto permitió que la sangre no coagule en la superficie, porque una de las funciones, que además de ser plastificante el DEP también cumple la función de que la sangre no coagule en la superficie del material. Por lo tanto, esta funcionalización que se le hizo a este sistema polimérico contribuyó en cierta medida a mejorar el material. Ahora este trabajo actualmente está siendo patentado. Por esa razón solamente digo que se funcionalizaron con algunas moléculas pequeñas. Bueno, y en términos generales, en eso ha ido el desarrollo de nuestra investigación, acercándose hacia potenciales aplicaciones. Por ejemplo, en esta imagen vemos algunos polielectrolitos sintetizados en el laboratorio que permiten la formación de andamios celulares para la regeneración celular, que también es un problema que también tenemos que ir aportando nosotros como investigadores. Bueno, y así hay un sinnúmero de ejemplos que puedo mostrar. Aquí tenemos el grafeno también, que se han sintetizado polielectrolitos para suspender el grafeno en disolución, producto de que éste tiende a decantar, no se estabiliza en disolución. Bueno, y finalmente quisiera solamente indicarles que si ustedes se dan cuenta, nuestra vida está rodeada de sistemas poliméricos y ellos en cierta medida nos han venido a facilitar la vida, pero también está el problema que yo señalé, que tenemos que empezar a tomar conciencia de cómo nosotros vamos y aportamos al reciclaje de estos materiales. Esta interacción entre estas dos instituciones es extremadamente importante porque puede fortalecer las colaboraciones entre investigadores de ambas instituciones. Como ustedes pudieron ver en la presentación, es una presentación donde se mostraron materiales poliméricos, la síntesis, caracterización, pero también se mostraron algunas pequeñas aplicaciones para que estos materiales que se obtienen en el laboratorio puedan tener alguna potencial aplicación. Ahí se necesita colaboración, se necesita colaboraciones de investigadores de otra área, del área de biología, del área de física, por ejemplo, cuando uno utiliza las caracterizaciones, por ejemplo, de elipsometría o otro tipo de caracterizaciones que sí se hacen en este tipo de materiales. Por lo tanto, a mí me parece muy interesante esta interacción porque fomenta también la colaboración.